Bueno, el tema de hoy que tenemos es la interacción de las radiaciones ionizantes con el medio biológico. Esto va a estar repartido en varias partes y tendremos la primera parte de este tema. Pues básicamente lo que trataremos al final pues es comprender un poquito las interacciones de la radiación a nivel molecular y celular y ver qué lesiones pueden ocurrir a nivel celular. Obviamente no vamos a tratar esto a profundidad, pero sí para que nos quede una idea aproximada de qué le ocurre a nuestro organismo, a nuestras células cuando ha ocurrido un evento radiológico. Y este evento radiológico, pues, lo podemos comprender mejor, los efectos, si lo estudiamos desde el punto de vista micro, por decirlo así. Recordemos que la radiación ionizante en sus interacciones pues puede comportarse muy similar a como se comportaría una partida de billar. Imaginémonos que estos son las bolas de la mesa de billar, esas que tenemos aquí. Y vamos a tener una bola blanca, ¿cierto? Una bola blanca con la que vamos a disparar a ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la bola llega y golpea a las otras, pues obviamente van a ocurrir una serie de interacciones allí que nosotros vamos a revisar poco a poco, así a grandes rasgos más o menos para hacer una idea de lo que está pasando. Entonces, golpeamos la bola blanca y esa bola comienza a moverse, llega a una primera interacción que es el choque de esa bola, bueno, esta partícula. Vamos a comparar esta partícula con una partícula radiactiva o radiológica. Esta partícula va a interactuar con la primera bola que se encuentra, o sea, con la primera partícula que tenemos allí. Ahí hay una primera interacción. En esa primera interacción hay entrega de energía o puede haber ionización si lo queremos comparar de alguna otra manera. Pero ¿qué es lo que ocurriría con las bolas de billar? Pues la primera interacción ocurriría entre ellas de tal manera que esta bola, la primerita del triángulo, golpearía a las siguientes. ¿Cierto? Golpearía a estas y transmitiéndoles energía. Pero estas a su vez, van a interactuar con las siguientes, también transmitiéndole energía a cada una de ellas. Y así el proceso se replicará con todas ellas. Pero a la vez de que estas interactúan con las de las líneas subsiguientes, también pueden haber interacciones entre ellas, porque al golpearla eso es completamente aleatorio, no vamos a saber con exactitud hacia dónde se van a mover. Puede ocurrir que hayan interacciones entre una bola y otra. Y así sucesivamente, entre esa y esa también. Y todas se pueden combinar. Empezar a ver una serie de eventos de transmisión de energía en diferentes direcciones con todas ellas. Hasta que finalmente, como resultado que tenemos, pues algo completamente aleatorio, donde todas las bolas se dispersan en la mesa del estado. Esto que ocurre, lo pongo yo como ejemplo para que nos hagamos una idea de qué pasa a nivel biológico. Primero tenemos que recordar que en el proceso de interacción de la radiación con la materia, la radiación se comporta como una partícula, como una bolita, ¿cierto? Si es radiación electromagnética, pues le llamamos fotón, aunque no tiene masa, tiene transmisión de momentum, puede entregar energía también, entonces se comporta como una partícula. Y el resto de las mesas de billar no podemos comparar, hacer el símil con los átomos. Con los átomos. Entonces, si si una partícula viene y golpea a un elemento del átomo, y podemos tomar como ejemplo que golpea a uno de los electrones del átomo, le va a entregar energía. Entonces, imaginémonos aquí un rayo X. El rayo X viene, golpea a este electrón y le entrega energía al electrón. Al entregarle la energía, allí se me produce una ionización, por lo tanto,
ese electrón se va de allí, sale completamente disparado. Como él las desapareció, esto es un efecto fotoeléctrico, más adelante, pues, bueno, ya hemos hablado del efecto fotoeléctrico en otras capacitaciones, en el curso de protección radiológica, pero vamos a mencionarlo aquí. Entonces aquí tengo una ionización. Esta vacante que me queda aquí tiene que ser cubierta. Para que sea cubierta, uno de los electrones de los orbitales externos va a saltar hacia este lugar, va a ocupar esta vacancia. Y para hacerlo me va a liberar un rayo X, va a liberar radiación electromagnética. Entonces, miren, el átomo recibe un rayo X, me libera un electrón, ese electrón es otra partícula que va a causarme más ionizaciones. Pero para cubrir esta vacancia, el mismo átomo me va a producir un rayo X. Y este puede ser un átomo del tejido. Entonces el tejido mismo me va a producir rayos X cuando los electrones de los orbitales externos de los átomos que componen en el tejido comienzan a cubrir las vacancias. Entonces va a haber allí también un aporte adicional de energía dentro en el mismo medio. Pero miremos qué otras cosas pueden ocurrir. Pues que este electrón que está aquí puede encontrarse con un átomo vecino. Y al encontrarse con el átomo vecino por interacciones columbianas, por aquí en este caso como son de la misma carga, va a haber repulsión y puede expulsar este electrón de aquí también. Entonces me produce una ionización en el átomo vecino del tejido. Y esta ionización, pues finalmente también tiene que ser cubierta. Si uno de estos electrones saltó a este orbital para cubrir la vacancia, me queda una vacancia afuera. Y si este electrón sale de aquí, me queda otra vacancia también. Entonces tengo un desencadenamiento, una reacción en cadena de ionizaciones a nivel, a nivel molecular dentro del tejido donde empiezan a formarse una serie de iones que finalmente tienen que solucionarse y la forma de solucionarse pues es generando nuevas moléculas o generando una serie de procesos en el interior de la estructura de las cadenas de ADN, de los cromosomas. Bueno, entonces mediante estas colisiones veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, aquí puede ocurrir que el rayo X viene, pero ese rayo X no le entrega toda la energía al electrón. Este es el caso del efecto Compton. Pero le entrega la energía suficiente para sacar al electrón de su orbital y el electrón viene aquí. Me queda aquí una vacancia y me queda un rayo X residual. Y aquí, recordemos que los átomos no están aislados, están en una vecindad, organizando complejos más grandes, o sea, moléculas, tejidos, moléculas, proteínas, tejidos, en fin. Y entre sí, entonces es una vecindad muy grande, así que se puede encontrar con otro átomo y otros átomos, miren lo que ocurre. El rayo X vino, me sacó este electrón puede golpear el electrón de este átomo vecino y sacarlo también y producirme aquí otra ionización. Y me quedó un rayo X residual que podría interactuar con otro electrón de otro átomo vecino y producirme también ionización. Entonces, como vemos, por cualquiera de los dos fenómenos que hemos escuchado siempre, tanto fotoeléctrico como Compton, siempre se me van a producir no solamente una ionización, sino que eso genera una reacción en cadena, si lo queremos llamar de esa manera, pues me genera una reacción en cascada de múltiples interacciones entre los átomos de la vecindad, mientras exista la entrega de energía. Entonces, en el proceso de interacción con la materia, entonces la radiación cede parte de su energía a los átomos de la misma a través de sucesivas colisiones, como ya lo vimos, dando lugar a una sesión energética prácticamente instantánea. Miremos primero, las colisiones son de carácter aleatorio porque las colisiones, vemos que no hay una dirección favorecida o no hay una forma de direccionar
el fotón o la partícula radiactiva, sino que simplemente atraviesa el tejido y empieza a colisionar con todo lo que encuentra. Por lo tanto, hay unas colisiones de carácter aleatorio y me genera otro tipo de colisiones con los átomos vecinos, generando una gran aleatoriedad allí. Como no hay selectividad, hay una gran aleatoriedad y esa aleatoriedad que tenemos, pues genera que no exista la selección de ningún componente celular específico. Puede interactuar con átomos de moléculas, puede interactuar con moléculas ya propiamente dichas, puede interactuar, por ejemplo, con moléculas de agua, con macromoléculas, ¿cierto? No hay una selección de ningún componente específico. Y esas interacciones ocurren de manera casi que instantánea. Se necesita nada más 10 a la menos 17 segundos para que eso ocurra. En este periodo de tiempo tan corto, es que la radiación entrega la energía al tejido. En este periodo tan corto se producen toda esa serie de eventos. Entonces, esta aleatoriedad conlleva que cuando la colisión se produce con un ser vivo, la energía depositada puede producir una lesión en cualquier lugar del organismo o de la célula. Entonces, el organismo desde que recibe la primera colisión, desde ese momento, tengamos en cuenta que empiezan a aparecer o empiezan a activarse los mecanismos de reparación, de tal manera que la célula o el organismo trata de curarlos, trata de compensar esa lesión. Entonces, mientras ocurre esa compensación de la lesión, esa reparación de la lesión, entonces va a haber un periodo de latencia en el que al final de este periodo se determinará o se verá si la célula o si la lesión fue completamente reparada o si empezó a aparecer algún daño o si generó algún efecto. Miremos en estas etapas de interacción. Primero tenemos una etapa física, ¿cierto? Entonces, ocurre el evento radiológico, esa va a ser para nosotros la etapa física. En esa etapa física, pues vamos a tener algunas características que vamos a mencionar aquí en este momento. Entonces, ¿qué ocurre primero? Pues ocurre excitación y también ionizaciones. Ocurren excitación, ionizaciones por la entrega de energía, por la interacción entre la radiación y los electrones de de los átomos y de las moléculas. Bien, entonces, cuando hablamos de excitación, estamos hablando de que un átomo pues, recibe un aporte energético y los electrones dan un salto o pasan de una capa interna a una capa más externa. Y cuando eso ocurre, pues me produce también liberación de rayos X dentro del átomo. Y hablamos de ionización cuando recibe el aporte energético y entonces se produce una separación completa del electrón con respecto a su átomo. Ahora, esas interacciones dependen mucho de la naturaleza de la radiación, de la partícula radiactiva y de la energía que contengan. Por ejemplo, uno de los efectos es el efecto fotoeléctrico. Este efecto ocurre para energías muy bajas, energías del orden de los 0.01 megaelectrovoltios. Y aquí en este efecto, pues el fotón entrega toda la energía que posee al electrón con el que interactúa. De esta manera el electrón pues absorbe la energía y sale. Generalmente el efecto fotoeléctrico ocurre cuando la interacción es con electrones que están en orbitales muy cercanos al núcleo, entonces que puede absorber toda la energía, pero es la suficiente para
romper la ligadura de ese electrón al átomo en el que está contenido. Si aumentamos un poco la energía, entonces tenemos el efecto Compton. El efecto Compton ya se produce con energía de 0.1 megaelectronvoltios. En este caso, el fotón al interactuar entrega parte de la energía, no entrega toda su energía, pero la energía que entrega es suficiente para que pueda sacar el electrón que se encuentra allí. El rayo X o el fotón, perdón, el fotón continúa una trayectoria, es desviado, pero continúa su trayectoria con determinado ángulo, y el electrón sale también con un ángulo también de dispersión. Después tenemos la producción de pares, y en este fenómeno ocurre solo pues, en energías superiores a 1.02 megaelectronvoltios. ¿Aquí qué ocurre? Que el fotón pasa muy cerca al núcleo e interactúa con las fuerzas del campo nuclear. Al interactuar con las fuerzas del campo nuclear, el fotón es materializado. O sea, el fotón se detiene y se convierte en materia. De aquí se demuestra la teoría de Einstein de que la energía se puede convertir en materia, la materia en energía también. ¿Cierto? Se producen dos partículas, un positrón y un electrón. El positrón, que es de carga positiva, pero tiene la misma masa que un electrón, y ese positrón me va a generar otras ionizaciones, porque ese positrón al encontrarse con otro electrón se va a aniquilar entre sí. Entonces imagínense ese positrón encontrándose con un electrón de un átomo vecino, o encontrándose con un electrón del mismo átomo donde se produjo la materialización. Entonces, ese positrón con el electrón que se encuentre se van a aniquilar entre sí generando dos fotones gamma que van a salir en sentidos opuestos, pero bueno, lo importante aquí es que se desaparece esas dos partículas materiales y me queda un átomo con una vacancia ahora. Miremos en esta animación, cómo cómo se producirían estos efectos. Vamos a quitar el puntero láser para poder hacer esto. Entonces aquí vamos a ver estas interacciones que acabo de mencionar que corresponden a la etapa física. Lo primero que vamos a ver pues, es la dispersión coherente o la excitación como tal. Después veremos un efecto Compton. Vemos que hay entrega de la energía, pero no es entrega total. Y tengo las partículas, tanto el fotón como el electrón, que se dispersan con un determinado ángulo. En el efecto fotoeléctrico se absorbe completamente el fotón y no me queda nada. Y aquí tengo materialización o producción de pares. Tengo otra interacción, pero ya con campos de fotones muy energéticos, que puede producir una fotodesintegración cuando interactúa con el núcleo del átomo directamente, y entonces hace que todo el átomo se desarme entre sí. No es un desarme abrupto, no es algo brusco, pero sí es algo que ocurre. Pero después de la etapa física, viene una etapa, la etapa química. Claro, porque ya vimos que se produjeron ionizaciones. Esas ionizaciones, pues, hay formación de radicales, hemos dicho, o sea, hay átomos que les faltan electrones. Asimismo, pueden ser moléculas que le faltan electrones. Entonces, es necesario que empiece a haber un equilibrio. Y a nivel de carga se empieza a trabajar de tal manera que se prevé o se proyecta poder solucionar estas ionizaciones que se han producido. Recordemos algo importante, que a nivel celular, bueno, y no solo a nivel celular, sino a nivel del tejido del cuerpo completo,
El porcentaje de agua es aproximadamente el 80%. En algunos libros es 80%, otros libros 85%, otros libros 75%. Entonces, dependiendo del texto, encontramos que somos entre 75 y 85% agua. Pues haciendo un promedio, podemos decir que somos 80% agua. Y a nivel celular ocurre lo mismo. También la célula es 80% agua. Y un 20% pues compuesto por macromoléculas, ¿cierto? Eh, bueno, con las cuales va a interactuar la radiación. Tenemos dos posibilidades, o dos formas, hay dos formas de interacción, o dos acciones que se van a manifestar allí. Uno es que va a haber una acción directa y una acción indirecta. Cuando hablamos de una acción directa, estamos hablando nosotros de que se produce una ionización y el electrón que se libera puede atacar directamente a alguna de las moléculas esenciales de la cadena de ADN. ¿Cierto? Entonces aquí se produce una ionización, aquí hay una afectación por ionización. Y esto es característico de las partículas cargadas, porque las partículas cargadas pueden bombardear directamente las macromoléculas e incluso el ADN, y puede originarme allí ionizaciones. Y tenemos la otra posibilidad es la acción indirecta, que se produce esencialmente por radiólisis del agua. Sí, señores, se produce la ionización en una molécula de agua. Esa molécula de agua se disocia en diferentes componentes, y esos componentes finalmente pueden atacarme una molécula esencial, los componentes esenciales de las cadenas de ADN o de las macromoléculas, generando así el efecto. Aquí podemos diferenciar esas, esas formas de actuar, esas formas de interacción en la etapa química. En la acción directa, pues no hay mucho que decir, pero en la indirecta, cuando es producida por radiólisis del agua, podemos decir lo siguiente. Tengo mi molécula de agua, esa molécula de agua se rompe por la presencia de la radiación, generándome unos radicales oxidrilos, unos radicales hidróneos, ¿cierto? Y esos van a generarme una serie de interacciones que finalmente terminan produciendo un componente que no está dentro de la célula. Y vemos cuáles son ellos. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Radicales OH que se agrupan entre sí y me producen peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no es un componente celular, no está presente dentro de la célula. Y entonces aquí me empieza a producir un fenómeno que se conoce como citotoxicidad, empieza a intoxicarme a la célula, envenenarla. Es un grade de dosis puede generarme 10 a las 5 ionizaciones. Y esas 10 a las 5 ionizaciones quiere decir que tengo 100.000 posibilidades de generar nuevas moléculas. O sea que de 100.000 moléculas de agua se me van a convertir finalmente en 100.000 moléculas de peróxido de hidrógeno. Es una posibilidad que eso ocurra. Otra posible reacción que tenemos es la combinación de radicales de hidrógeno con moléculas de oxígeno. Y me forma radicales HO2. Y estos radicales se pueden reagrupar entre sí, generando más peróxido de hidrógeno y liberando oxígeno. Este oxígeno puede agruparse nuevamente con el hidrógeno y me genera nuevamente la reacción. Y esto se encuentra en el... Entonces aquí vemos algo curioso también para anotar, y es que la presencia de oxígeno puede perpetuar la formación de radicales. Por lo tanto, estar bien oxigenado pues va a contribuir a que se multiplique, funciona como un catalizador de eventos, un catalizador de formación de radicales dentro del agua contenido en la célula.
Luego de esto, entonces viene una etapa biológica. En la etapa biológica, ¿qué es lo que ocurre? Pues primero, bueno, repasemos. En la etapa física viene el evento radiológico. En el evento radiológico, pues hay entrega de energía, se entrega de energía, produce ionizaciones, y entonces pasamos a una etapa química. ¿Por qué pasamos a una etapa química? Pues porque esas ionizaciones me generan una serie de reacciones que finalmente tienen que ser resueltas. Resuelta la fase química, entonces vienen las respuestas de la célula, a esos cambios que se han producido. Entonces entramos a la etapa biológica. ¿Qué es lo primero que ocurre en la etapa biológica? Pues en la etapa biológica lo primero que ocurre es que se activan los sistemas de reparación celular. Aquí en los sistemas de reparación celular es importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las veces hay una reparación adecuada. Mientras haya una reparación adecuada, pues se va a mantener la viabilidad celular. Ahora, también puede ocurrir que ocurra una reparación que no es adecuada, y al no ser adecuada esa reparación, si el organismo la detecta, si el organismo la detecta, entonces hay una destrucción de la célula, se programa la célula para morir. Se programa la célula para morir y mediante procesos de apoptosis. Pero si no se detecta esa alteración y esa reparación que es inadecuada, entonces se puede perpetuar la mala información genética en las células siguientes. Entonces tenemos que se activan los mecanismos de reparación celular. Aquí siempre hay un chequeo interno a nivel celular, teniendo en cuenta las teorías que hay sobre la memoria genética, memoria celular. Entonces se está chequeando constantemente que las células se mantengan eh, eh, en condiciones óptimas de funcionalidad y de viabilidad. Allí, activados los mecanismos de reparación, se restauran todos aquellos daños que hubiesen podido ocurrir por el evento radiológico, y entonces se verifica la viabilidad celular. Cuando hablamos de viabilidad celular, estamos viendo de si es posible dejar esa célula allí. Como lo dije hace poco, cuando hablamos de viabilidad celular, entonces hablamos de si hay recuperación, y si hay una recuperación adecuada, pues estamos hablando de que la célula es netamente viable, es una cepa viable, una cepa que está buena y va a continuar sus funciones. Si la reparación es inadecuada, si no hay una reparación adecuada, exactamente se restauran los componentes celulares, entonces tengo algo que se denomina mutación. No toda mutación ha de preocuparnos. Hay mutaciones que no se manifiestan. Hay mutaciones que pueden ocurrir al interior de las proteínas, de moléculas que están dentro de las proteínas y que no tienen ninguna relación con las terminales o con los átomos externos de la proteína, que va finalmente a interactuar con las moléculas vecinas para poder transmitir información y poder mantener las funciones. Entonces, cuando eso ocurre, la mutación es completamente imperceptible y es una mutación que básicamente no va a causar ningún tipo de manifestación clínica importante, no se va a manifestar, no va a tener. Pero si la mutación ocurre en las áreas donde hay intercomunicación celular, entonces allí sí puede ocurrir algún tipo de cambio en información de la célula, en información genética que se va a replicar posteriormente. Y esa replicación pues me va a originar como efecto indeseado, y es lo que siempre tememos cuando nos exponemos a la radiación,
que empiece a reproducirse una célula alterada que finalmente va a terminar en una enfermedad neoplásica, manifestándose como una enfermedad neoplásica. Cuando se detecta la mutación, la célula programa la muerte, perdón, el organismo programa la muerte celular. Esa muerte celular, generalmente, cuando es programada, estamos hablando de apoptosis. Entonces la célula se deshidrata, es deshidratada completamente. Los componentes propios de esa célula son expulsados al exterior ya secos y secados, pero no arrojan ningún material tóxico al exterior celular, al medio externo celular. Y finalmente los macrófagos del cuerpo se encargarán de destruir cada uno de esos componentes de una manera organizada, de una manera que no es abrupta. Diferente es cuando el daño ocurre a gran escala y cuando se dañan una gran cantidad de células, múltiples células, ya básicamente componentes de grandes áreas del tejido, entonces allí se produce una muerte, pero se conoce como radionecrosis. Y allí sí, hay expulsión, las células empiezan a explotar prácticamente, se inflaman, explotan, arrojan material tóxico al medio externo, se origina, eh, eh, sí, se origina una serie de heridas en el tejido y que va a manifestarse con inflamación, con fiebre, bueno, con daño en el tejido como tal. Eso le llamamos radionecrosis. Bien. Entonces, esto me va a generar lesiones en el ADN. Vamos a mirar ahora, pues, qué lesiones se pueden producir en el ADN. Pues, si yo causo rompimiento, daños a nivel celular, lo que más preocupa es las lesiones en el ADN, porque las lesiones en el ADN son las que pueden manifestar algún tipo de efecto completamente indeseado. Recordemos cómo está conformado el ADN, ¿cierto? El ADN está conformado por nucleótidos y cada nucleótido está conformado por un azúcar, o sea, por una desoxirribosa ligada a una base. Y tenemos también un grupo fosfato que está ligado a un azúcar. Tenemos una base nitrogenada púrica, que son sus dos representantes dentro del ADN pues son la adenina y la guanina. Y tenemos una base nitrogenada pirimídica, que son la citosina y la timina. Y bueno, ya aquí empezamos a recordar, ¿cierto? El ADN está citosina, guanina, perdón, adenina, citosina, guanina, timina. Entonces esas combinaciones entre ellas es lo que me conforma la cadena de ADN. Y tenemos unos nucleótidos que están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster, o sea, por enlaces entre los azúcares y el grupo fosfato. Todos conocemos, pues, o estamos relacionados básicamente con el modelo de ADN de la doble hélice, que es el modelo de Watson y Crick. Ese modelo, pues, me dices que tenemos una configuración de doble hélice unida por una serie de puentes de hidrógenos, en fin. Bueno, pero ¿qué lesiones se nos pueden presentar? Tenemos rupturas de cadenas. Y esas rupturas de cadenas pueden manifestarse como rupturas simples o como rupturas dobles. ¿Qué es una ruptura simple? Una ruptura simple es cuando se rompe solamente una de las cadenas de ADN. ¿Por qué se rompe? Pues porque llegó aquí un depósito de energía aquí, ya haya sido por acción directa o indirecta de rompimiento de la cadena de ADN. Este rompimiento de la cadena de ADN permite después pues, la presencia o entrada de moléculas de agua y entonces allí hay una separación de las cadenas de agua, perdón, de las cadenas de ADN, generándome pues efectos no nada deseados para ninguno de nosotros.
Entonces, en la ruptura simple, se produce frecuentemente entre el enlace de la base nitrogenada y la pentosa. A veces también puede verse ese rompimiento en los enlaces de fosfodiéster. Y o sea, entre el fosfato y la desoxirribosa. Es la lesión que ocurre con mayor frecuencia y se estima que se producen entre 500 y 1000 rupturas simples de cadena por cada gray de dosis absorbida entregada al ADN. A la ruptura simple de cadena también le llamamos lesión subletal. ¿Por qué le llamamos lesión subletal? Porque generalmente implica daños que pueden ser reparables. No implica directamente la muerte celular. Las células, perdón, los mecanismos de reparación pueden reparar esto completamente. Pero ojo que aquí debemos tener en cuenta que si siempre va a haber lesiones, puede siempre haber lesiones en la ruptura de la cadena, siempre va a haber ruptura de cadena, entonces vamos a tener un efecto acumulativo que puede hacer que con el tiempo pues se agoten los mecanismos de reparación y ya sea completamente inviable seguir reparando. O sea, es cierto que actúan los mecanismos de reparación, pero no va a ser permanentemente. De allí que es necesario tener controladas las dosis que recibimos. La ruptura de doble cadena se produce como consecuencia de la ruptura de la doble hélice de cadena del ADN. Es poco usual, es poco usual. Y esto ocurre cuando las interacciones se dan en la misma región en la misma región donde ocurre la primera ruptura. Entonces tenemos aquí un evento y luego viene otra partícula radiactiva y un depósito de energía en el mismo lugar y que como aquí ya está roto, pues va a llegar y me va a romper la doble cadena. Como les mencioné, no es habitual que ocurra, no es muy habitual que ocurra. Se estima, que se produzcan 40 rupturas dobles de cadena por cada grain de dosis absorbida entregada. A la ruptura de doble cadena, a esto sí le llamamos lesión letal, porque esto ya me programa la célula para la muerte. O sea, aquí ya hay muerte celular, porque se pierde básicamente la función celular, se pierde la información genética adecuada, no hay una replicación adecuada, se pierde la información genética como tal, por lo tanto eso me produce una lesión letal, me produce ya una muerte celular. La célula es programada. Tenemos otro tipo de alteraciones en el ADN. Dentro de esas alteraciones, pues tenemos la alteración de bases. En la alteración de bases, ¿en qué consiste? Pues consiste en la pérdida de una o más bases. Entonces, la modificación química de alguna de ellas y la ligadura entre dos bases contiguas. Se estima que se producen entre 800 y 1000 alteraciones de bases por cada por cada gray, no centigrade, sino por cada gray de dosis absorbida. La mayoría de las alteraciones ocurridas pues afectan esa la timina. ¿Por qué razón? Pues porque las bases pirimídicas son más sensibles que las bases púricas. Principalmente está relacionado con radicales libres de peróxido de hidrógeno. Radicales libres de OH, estas son lesiones susceptibles de reparación. Por lo tanto,
no es muy, no es de alarmante mucho con respecto a esto. Tenemos también destrucción de azúcares. Entonces, los azúcares son oxidados, se oxidan. Luego, pues al haber el rompimiento o la ionización, pues me permite que haya una reparación de esa ionización. Entonces se me agrupan con átomos de oxígeno, me agrupan con el oxígeno, entonces me produce una oxidación del azúcar. Y al oxidarse, entonces luego viene una hidrolización, liberando la base que la acompaña. Esto me genera, pues, rupturas en los enlaces fosfodiéster. Y esas alteraciones son poco conocidas. Realmente no hay mucho en la literatura sobre ellos y se producen con muy poca frecuencia, lo que estima o lo que dice la literatura que se encuentra en el camino. Tenemos otro tipo de lesiones, que es la formación de puentes y dímeros. Esa formación de puentes pueden ser de intracadena. O sea, en la misma cadena de ADN se empiezan a formar puentes en esa cadena. Intercadena, o sea, una cadena de ADN con otra cadena de ADN. O puede originar puentes de moléculas de ADN con proteínas que estén cerca. Y los dímeros, ellos se forman siempre por la unión de bases adyacentes que se encuentran dentro de la misma cadena, pues mediante enlaces covalentes y generando a veces ciclos mutanos. La formación de dímeros sí puede tener graves consecuencias para la célula, pues cuando eso ocurre, impide la replicación del ADN. Lo más frecuentes son los dímeros que se producen en la timina, y también son más frecuentes y lo más estables se mantienen allí. Y otra posibilidad de daño pues son los daños múltiples localizados. Entonces, como vimos al comienzo, pues se produce una interacción, se produce una liberación de un electrón, ese electrón va a interactuar con todos los demás átomos que se encuentran, entonces genera, si pensamos en esa escala, en esa magnitud de escala de eventos, entonces vamos a tener una gran combinación de muchas lesiones, muchos racimos de ionizaciones que necesitan múltiples lesiones a nivel celular y a nivel del ADN, que va a ser muy difícil de reparar, y eso pues induce una muerte celular radioinducida. Bueno, es redundante, conduce a una muerte celular radioinducida. Esto con respecto a las lesiones en el ADN. Ahora, si se daña el ADN, si tengo lesiones en el ADN, pues tengo también eh, lesiones a nivel de los cromosomas. Recuerden siempre, no quiero que nos quedemos únicamente con que hay lesiones. Es importante recordar que existen los mecanismos de reparación y que los mecanismos de reparación van a interactuar, van a tratar de reparar ese daño. Entonces, de hecho, al interior de la célula, pues existen proteínas moleculares de reparación que pueden reconstruir la estructura original del ADN y producir, pues, así las reparaciones adecuadas. Lo que siempre tememos es, pues, las reparaciones que no son adecuadas, esas reparaciones de esos riesgos potenciales que son a los que estamos expuestos, y es lo que generalmente nos preocupa. Yendo finalmente a los daños en los cromosomas, o a los efectos que producen los cromosomas, pues nosotros podemos decir, eh, vamos a mencionarlos directamente. Toda anomalía a nivel cromosómico, de hecho las anomalías a nivel cromosómico sí se pueden observar en un microscopio. Esto ocurre pues cuando están en el proceso de la mitosis, allí podemos visualizarlo directamente. A estas anomalías se le conocen como aberraciones. Cuando hay anomalías, se le conocen como aberraciones cromosómicas.
Y esas aberraciones cromosómicas, pues las más frecuentes son las que vamos a mostrar. Tenemos las deleciones. Las deleciones. ¿Qué es una deleción? Una deleción es una ruptura de la cadena. Es una ruptura, perdón, una ruptura de un fragmento del cromosoma. Tiene como consecuencia, pues, que genera un cromosoma más corto. En la deleción intersticial se puede producir una ruptura y puede ocurrir uniones de los extremos. Uniones de los extremos, que es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, la formación de anillos. Los anillos también son de lesiones, pero los extremos del cromosoma que se unen con uno de los extremos rotos, entonces provocan esas alteraciones bastante raras o terminales que vemos aquí. Se unen los dos extremos, este extremo puede unirse con este. Tenemos aberraciones bicéntricas o de lesiones bicéntricas, ¿cierto? Que son cuando un cromosoma con dos centrómeros, un cromosoma con dos centrómeros se pueden fusionar, se pueden fusionar. Entonces tengo una configuración diferente de ADN porque tenemos fusiones de fragmentos de una área de la cadena con otra área de la cadena. Y tengo las tres locaciones que son rupturas de los cromosomas diferentes, ruptura de cromosomas diferentes que intercambian fragmentos cromosómicos. Entonces, tengo una translocación, un fragmento de cromosoma unido a otro fragmento de cromosoma de otra área. Entonces, todas estas manifestaciones, todos estos fenómenos me producen finalmente lesiones a nivel celular. Porque recuerden que todo lo que pase al interior de la célula y generalmente lo que ocurra en el ADN, pues me va a producir daño en la célula como tal. Entonces, al igual que como ocurre con el ADN, pues las lesiones a nivel celular son similares. Eso produce también muerte celular, produce, eh, hay, unas, hay unos fenómenos que se generan al azar, que no son selectivos, y entonces podemos decir, sin lugar a duda, que prácticamente los efectos las lesiones que se producen son del orden probabilístico. Son del orden probabilístico. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir muerte celular, pueden ocurrir alteraciones de la célula. Esas alteraciones de la célula pues podemos definirlo, clasificarlas como rupturas de los carbohidratos celulares, cambios estructurales de las proteínas, alteraciones de las funciones enzimáticas y cambios celulares. Entonces, básicamente esto es lo que puede ocurrir después de un evento celular. Pues los efectos empiezan a aparecer así. Esta es la primera parte que tenemos de la capacitación en el día de hoy. Dentro de un mes, pues nos veremos con la continuación de los otros efectos que se pueden producir por la interacción de la radiación con el tejido. En las próximas lecciones, pues, entonces miraremos las lesiones a nivel ya más específico, ya a nivel más macro, y con un poquito de más de detalles. Bueno, no olviden presentar el examen a los grupos, pues vamos a enviar el link para el examen para que se puedan certificar. Muchas gracias.